Queridas hermanas, buenas noches. Reciban un saludo y darles la bienvenida para nuestra clase de esta semana. Y siempre rogando a Dios que se encuentren bien junto a sus familias. Para esta semana tenemos el tema de la clase es haz justicia, ama la misericordia y humíllate para andar con Dios. Por el elder Dale G. Reinlund, del Quórum de los 12 Apóstoles. El contenido del título dice: hacer justicia es actuar honorablemente. Actuamos honorablemente con Dios al humillarnos para andar con Él. Actuamos honorablemente con los demás al amar la misericordia. Este discurso del elder nos invita que nosotros como seguidores de Jesucristo y como santos de los últimos días nos esforzamos y se nos aconseja esforzarnos por actuar mejor y ser mejores. El elder inicia su discurso preguntándose, él dice así, dice: tal vez se hayan preguntado como lo he hecho yo. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Qué más debería estar haciendo? ¿O cómo puedo yo, siendo una persona con defectos, ser merecedor de morar con Dios en un estado de interminable felicidad? Esta es una pregunta que se hace el elder, dice, y que también nos invita a nosotros, que nosotros también seguramente en un momento también nos hacemos esta pregunta, ¿no? Nos dice, ¿qué cosa estamos haciendo? Si ya hemos hecho lo suficiente, ¿o qué más deberíamos estar haciendo? Nos dice, ¿cómo nosotros, siendo personas con defectos, cómo podemos ser merecedores de morar con Dios en un estado de interminable felicidad? Esta pregunta también lo encontramos en una escritura que se hace el profeta Miqueas. Él dice, en el Antiguo Testamento formuló la pregunta de esta manera. Lo encontramos en Miqueas 6:6. Voy a leer Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Y siguiendo la escritura en el versículo 7 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esta pregunta también se hace en Miqueas. Dice, ¿qué puedo hacer yo también? Y ofrece todas estas cosas que acabo de leer en esta escritura. Y el elder, en su discurso, nos dice, la respuesta es no. Las buenas obras no son suficientes. La salvación no se gana. Ni siquiera los vastos sacrificios que Miqueas sabía que eran imposibles pueden redimir el menor de los pecados. Si dependiéramos solamente de nuestros medios, la perspectiva de volver a vivir en la presencia de Dios carecería de esperanza. O sea que cualquier
cosa que algún sacrificio que estaríamos haciendo por nuestro Padre Celestial, estaríamos seguros ya que vamos a morar con Dios. Y no viviríamos pensando en que la esperanza de querer vivir con Él, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Lo estamos viviendo, las cosas que hacemos, siempre poniendo nuestra fe en las esperanzas de algún día llegar a morar con nuestro Padre Celestial. Pero el Elder dice, la respuesta es no. Las obras no son suficientes. La salvación no se gana, ni siquiera los vastos sacrificios que Miqueas sabía que eran imposibles. El Elder nos dice, sin las bendiciones que provienen del Padre Celestial y de Jesucristo, nunca podremos hacer lo suficiente, ni ser suficientemente aptos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, la buena noticia es que a causa de Jesucristo y a través de Él podemos llegar a ser suficientemente aptos. Todas las personas serán salvas de la muerte física, por la gracia de Dios por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Si volvemos nuestros corazones a Dios, la salvación de la muerte espiritual está al alcance de todos mediante la expiación de Jesucristo y la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Podemos ser redimidos del pecado para comparecer limpios y puros ante Dios, tal como explicó Miqueas. Oh, un hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. En esta partecita, en este párrafo que acabo de leer, nos aprendemos de que nosotros solamente tenemos que estar haciendo lo bueno, las cosas que sabemos ya que agradan a Dios, que solamente tenemos que hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos para andar con Dios. La instrucción de Miqueas sobre cómo volver el corazón a Dios y cómo ser merecedores de la salvación contiene 3 elementos que están relacionados entre sí. Una es, hacer justicia significa actuar de manera honorable con Dios y con otras personas. Actuamos honorablemente con Dios al humillarnos para andar con Él. Actuamos honorablemente con los demás al amar la misericordia. Hacer justicia es, por lo tanto, la aplicación práctica de 2 grandes mandamientos, que es amar al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacer justicia y humillarnos para andar con Dios es retraer deliberadamente nuestra mano de la maldad, andar en sus estatutos y permanecer verdaderamente fieles. La persona justa se aparta del pecado y se vuelve hacia Dios, hace convenios con Él y guarda esos convenios. La persona justa elige cumplir los mandamientos de Dios, se arrepiente cuando falla y sigue intentándolo.
en este párrafo nos dice pues que depende de cada uno que seamos leales hacia Dios, seamos fieles hacia Dios, que, que la persona justa es humillarse ante Dios y permanecer fieles. La persona justa se aparta del pecado. Y los convenios que hacemos con Dios, lo tenemos que cumplir, guardar esos convenios. La persona justa elige cumplir los mandamientos de Dios. Se arrepiente cuando falla y sigue intentándolo. Sigue intentando cambiar. En el discurso, el elder Renlund nos dice: cuando el Cristo resucitado visitó a los nefitas, les explicó que la ley de Moisés había sido reemplazada por una ley mayor. Les indicó que no ofrecerían sacrificios, holocaustos, sino que ofrecerían un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Y cuando recibimos y utilizamos el don del Espíritu Santo, después del bautismo, podemos disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Y se nos enseña todas las cosas que debemos hacer, incluyendo cómo humillarnos para andar con Dios. El sacrificio de Jesucristo por el pecado y la salvación de la muerte espiritual están al alcance de todos los que tengan tal corazón quebrantado y espíritu contrito. El corazón quebrantado y el espíritu contrito nos inspiran a arrepentirnos con gozo y a intentar ser más como nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Al hacerlo, recibimos el poder purificador, sanador y fortalecedor de nuestro Salvador. No solo hacemos justicia y nos humillamos para andar con Dios. Vamos a leer Miqueas, una escritura, hermanas. Miqueas, capítulo 7, 18-19. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Acá en esta escritura nos enseña que Dios tiene misericordia por todos sus hijos. A pesar de las ofensas que hagamos hacia Él, Él nos va a perdonar. Él se va a olvidar. Se va a olvidar de esas ofensas que hemos podido hacerlo. Pero ¿de qué manera se va a olvidar? Cuando vea que nosotros nos vamos a estar humillando ante Él. Vamos a humillarnos ante Él. ¿Por qué no vamos a humillar ante Él? Para andar con Él. Nos va a ser misericordioso con nosotros. Para nosotros tener misericordia para con sus hijos. Para con nuestro prójimo. En esta escritura nos enseña estas cosas sobre
el tema del Elder Renlund, que es: haz justicia, ama la misericordia y humíllate para andar con Dios. Voy a seguir leyendo, hermanas, el discurso. Voy a leer. Dios se deleita en la misericordia y no niega su uso. En las palabras de Miquea a Jehová: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y que volverá a tener misericordia de nosotros, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados? Amar la misericordia tal como Dios la ama va inseparablemente conectada al hecho de tratar con justicia a los demás y no maltratarlos. El Elder Renlund nos dice sobre este párrafo lo siguiente. Esta es una anécdota que nos relata. Dice así: la importancia de no maltratar a los demás se recalca en una anécdota sobre Hillel el Sabio, un erudito judío que vivió en el siglo I a.C. Uno de los alumnos de Hillel estaba exasperado por la complejidad de la Torá, los 5 libros de Moisés, con sus 613 mandamientos. Y los escritos rabínicos relacionados con ellos. El alumno desafió a Hillel a explicar la Torá solo durante el lapso de tiempo en que pudiera permanecer parado en un pie. Puede que Hillel no hubiera tenido mucho equilibrio, pero aceptó el desafío. Citó Levítico diciendo: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enseguida Hillel concluyó: lo que es odioso para ti, no lo hagas al prójimo. Esa es la Torá completa. El resto es la explicación. Ve y aprende. En esta anécdota que el Elder Renlund nos comparte, y dice que un alumno de Hillel le desafió, ¿no? Y le dijo que él explicara estos escritos de la Torá, esos 613 mandamientos, ¿no? Y los escritos rabínicos relacionados con ellos. Y dice pues que en el lapso de un tiempo él tenía que explicarlo y parado en un solo pie. Hillel, él jamás hubiera podido tener equilibrio para que haga eso. Y él citó una escritura bíblica, ¿no? Levítico, capítulo 19, 18. Él dice: no te venga, él lee esto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enseguida de esa cita concluyó diciendo: lo que es odioso para ti, no lo hagas al prójimo. Esa es la Torá completa. El resto de la explicación, ve y aprende. En esta anécdota nos está también un poquito nos pone a pensar, ¿no?
que lo que él hizo de esa que tenía que explicar y leer de la Torá, que lo que él lo hizo en un resumen y le dijo, si no quieres, no, lo que es odioso para ti, no lo hagas al prójimo. Lo hice en un resumen. Esto nos da un poquito que nosotros también debemos de pensar de que este resumen también lo encontramos en nuestras escrituras. Es el resumen de nuestras escrituras, del libro del Mormón, de la Biblia, de la Perla de Gran Precio, Doctrinas y Convenios, ¿no? Que todas las escrituras es esto que nos enseña: ama a tu prójimo, no guardes rencor, no seas vengativo, no te vengues. El alumno se quiso vengar del maestro, diciendo lo que explicara esa clase, que explicara la Torah parada en un pie, en un lapso de un tiempo. ¿Y él qué hace? El maestro lee la escritura de Levítico. Ese es de ponernos nosotros a pensar, ¿no? De que todas las escrituras que nosotros tenemos, ese es el consejo que siempre tenemos que siempre tener presente, lo cual incluye todo esto, la clase de hoy día, ¿no? Haz justicia, ama la misericordia y humíllate para andar con Dios. Voy a seguir compartiendo, hermanitas, el discurso. Y dice así el elder, nos dice: tratar siempre a los demás de manera honorable es parte de amar la misericordia. Consideren una conversación que escuché hace décadas en el servicio de urgencias del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. Un paciente, el señor Jackson, era un hombre cortés y agradable, bien conocido por el personal del hospital. Anteriormente había sido hospitalizado varias veces para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el alcohol. En esa ocasión, el señor Jackson había regresado al hospital con síntomas de lo que se diagnosticaba como una inflamación del páncreas a causa del consumo del alcohol. Casi al final de su turno, el doctor Cohen, un médico muy trabajador y admirado, examinó al señor Jackson y determinó que la hospitalización estaba justificada. El doctor Cohen asignó a la doctora Jones, la siguiente médica de turno, que hospitalizara al señor Jackson y supervisara su tratamiento. La doctora Jones había asistido a una facultad de medicina de prestigio y acababa de comenzar sus estudios posgrado. Esta capacitación extenuante a menudo estaba asociada con la privación de sueño, lo que probablemente contribuyó a la respuesta negativa. Pues, el doctor le indica a esa doctora de que hospitalizara al paciente, al señor Jackson. Pero ella, como estaba haciendo su posgrado, tuvo una respuesta negativa, dice el doctor.
¿no? El doctor dice, la doctora, probablemente contribuyó a la respuesta negativa ante su hospitalización de esa noche del paciente. La doctora Jones se quejó en voz alta al doctor Cohn. Le parecía injusto que tuviera que pasar tantas horas atendiendo al señor Jackson, ya que después de todo el problema se lo había provocado él mismo. La doctora no quiso hospitalizar, se sentía cansada, ella, ¿no? Se sentía cansada y claro, ella criticó y dijo que el paciente se lo había provocado él mismo. Y la respuesta rotunda del doctor Kong se pronunció casi en un susurro y le dijo a la doctora Jones, ¿usted se hizo médica para cuidar de las personas y trabajar para curarlas? No se hizo médico para juzgarlas. Si no entiende la diferencia, no tiene derecho a formarse en esta institución. Después de esa corrección, la doctora Jones cuidó diligentemente del señor Jackson durante la hospitalización. En esta experiencia que tuvo el elder Renlu en ese hospital, vemos acá que hubo misericordia. Hubo un acto de justicia y misericordia, porque el doctor le dijo a la doctora que ella se había hecho médica para cuidar de las personas y trabajar para curarlas, no para juzgarlas. Y le hizo ver, pues, para que ella reflexione. Y lo cual que ella reflexionó y cuidó diligentemente del señor Jackson durante la hospitalización. Acá vemos que el doctor fue misericordioso. Su deber de él era ayudar a los enfermos. Y eso es lo que le estaba enseñando a la doctora. Y en esta experiencia del elder que nos relata, nos enseña que nosotros debemos ser misericordiosos antes de juzgar, ayudar, porque si vamos a ayudar juzgando, no estamos ayudando, no va a ser de agrado para Dios. Entonces solamente tenemos que ayudar. Si queremos ayudar a alguien con algo, no tenemos que hablar para qué será, por qué será o por qué no lo hará. No, sino demostrar ayuda nada más. Demostrar ayuda y hacerle sentir bien a la persona que vamos a ayudar. Que ahí estamos extendiendo misericordia. Esa misericordia que pedimos nosotros a Dios, que sea misericordioso con nosotros, con nosotras, nosotros también dar a los hijos de Dios. Discursos que los élderes y los profetas, los líderes, nos discursan durante esta conferencia, son muy hermosas, hermana. Son temas cuando nosotros a veces pensamos que ya estamos, que ya lo sabemos todo, que ya estamos siendo, que es suficiente lo que estamos haciendo, pero no.
así como en la escritura de Miqueas, que nos dice que no se gana, la salvación no se gana. La salvación solamente se quiere de cumplir los mandamientos, guardar los convenios que hicimos con Dios, ser misericordiosos, hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos para andar con Dios. Eso es lo que nos enseña en su escritura, en la escritura de Miqueas, capítulo 6:6. Y voy a seguir compartiendo, hermanas, el discurso. El señor Jackson ha fallecido desde entonces, y tanto la doctora Jones como el doctor Cohn han tenido una carrera sobresaliente, pero en un momento crítico de su formación, la doctora Jones necesitó que se le recordara que hiciera justicia, que amara la misericordia y que cuidara del señor Jackson sin juzgarlo. Eso es lo que aprendió la doctora Jones. A lo largo de los años, aquel recordatorio me ha sido de beneficio. Esto nos dice el elder Renlu, nos dice así. A lo largo de los años, aquel recordatorio me ha sido de beneficio. Amar la misericordia significa que no solo amamos la misericordia que Dios nos extiende a nosotros, sino que nos deleitemos en que Dios extienda esa misma misericordia a los demás. Y seguimos su ejemplo. El elder nos dice, todos son iguales ante Dios y todos necesitamos tratamiento espiritual para que se nos ayude y sane. El Señor ha dicho, no estimaréis a una carne más que a otra. Ni un hombre se considerará mejor que otro. Vamos a leer en Mosías 23:7. Mas él les dijo, he aquí, no es prudente que tengamos rey, porque así dice el Señor, no estimaréis a una carne más que a otra, ni un hombre se considere mejor que otro. Os digo, pues no conviene que tengáis rey. En esta escritura nos enseña que no hagamos diferencia, que todos somos iguales, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho el Señor. Ninguna persona se considere mejor que otra. Voy a seguir leyendo. Jesucristo ejemplificó lo que significa hacer justicia y amar la misericordia. Se relacionó abiertamente con los pecadores, tratándolos de manera honorable y con respeto. Enseñó el gozo de guardar los mandamientos de Dios y procuró elevar en vez de condenar a quienes tenían dificultades. Acusó a los que lo culpaban por ministrar a personas que aquellos consideraban indignas. Tal arrogancia lo ofendió y todavía lo hace. Para ser semejantes a Cristo, la persona actúa de manera justa, comportándose de manera honorable tanto con Dios como con otras personas.
La persona justa es cortés en palabras y en hechos, y reconoce que las diferencias de opiniones o creencias no impiden la bondad ni la amistad genuina. Las personas que actúan de manera justa no tendrán deseo de injuriar el uno al otro, sino de vivir pacíficamente unos con otros. Para ser semejante a Cristo, la persona ama la misericordia. Las personas que aman la misericordia no son prejuiciosas, muestran compasión por los demás, especialmente por los menos afortunados. Son gentiles, amables y honorables. Esas personas tratan a todos con amor y comprensión, sin importar características como la raza, el sexo, la afiliación religiosa, la orientación sexual, el nivel socioeconómico ni las diferencias tribales, del clan o nacionales. A estas las reemplaza el amor de Cristo. Estos son los consejos que nos da el Elder. Nos dice qué es ser justo, qué podemos hacer para ser semejantes a Cristo. Tratar a las personas con respeto. Las personas que son amables y son gentiles y tratan con amor y comprensión, sin importar sus características ni su raza. Esas personas son personas que aman la misericordia. Voy a seguir leyendo los consejos del Elder. Para ser semejantes a Cristo, la persona elige a Dios, se humilla para andar con Él, procura complacerlo y guarda los convenios que hace con Él. Las personas que humillan para andar con Dios recuerdan lo que el Padre Celestial y Jesucristo han hecho por ellas. Después de, nuevamente de el Elder Renlu, después de estas palabras que nos dice, de estos consejos, nuevamente él hace estas preguntas que hicimos al comienzo. Dice, ¿estoy haciendo lo suficiente que más debería estar haciendo? Las acciones que emprendamos en respuesta a esas preguntas son fundamentalmente para nuestra felicidad en esta vida y en las eternidades. El Salvador no quiere que demos por sentada la salvación, incluso después de hacer convenios sagrados. Existe la posibilidad de que caigamos de la gracia y nos alejemos del Dios viviente. Así que debemos cuidarnos y orar siempre para evitar caer en tentación. En este párrafo aprendemos, nos aconseja el Elder que nosotros siempre estemos preguntándonos si estamos haciendo lo suficiente. Y que para nosotros siempre sea que no es suficiente, sino que siempre deberíamos estar haciendo todas estas acciones que lo van a agradar a Dios.
¿Para qué? Para no caer en tentación. Que después de que hemos realizado convenios sagrados, los guardemos los convenios. Y que no dejemos de orar. No dejemos de orar. Seguir cumpliendo los mandamientos de Dios. El primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo, que es igual que el primero. El Elder nos sigue diciendo esto. Pero al mismo tiempo, nuestro Padre Celestial y Jesucristo no quieren que nos paralicemos por una continua incertidumbre durante nuestra travesía terrenal, preguntándonos si hemos hecho lo suficiente para ser salvos y exaltados. Ciertamente, no quiere que nos atormenten los errores de los que nos hemos arrepentido, viéndolos como heridas que nunca sanan, ni que seamos excesivamente aprensivos de que podamos volver a tropezar. Bueno, no es que estemos pensando siempre en que no, en las ofensas que hemos hecho a Dios o en los pecados que hemos cometido, ni que vamos a volver a caer. Solamente tenemos que seguir viviendo, guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos, guardar nuestros convenios. Eso es lo que tenemos que hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos para andar con Dios. Nosotras, hermanas, podemos nuestro progreso lo podemos evaluar. Podemos ir evaluando nuestro progreso. ¿Cómo? Con las cosas que vamos aprendiendo, con las cosas que vamos recibiendo de los discursos. Cada tema es diferente. Parecen iguales, pero no. Cada discurso es algo nuevo para nosotros. O puede que ya lo hayamos escuchado, pero también corremos el riesgo de que se nos pueda olvidar y no lo tengamos presente. Para ello son los discursos que nos brindan en este evangelio, en este hermoso evangelio restaurado, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Que durante el año tenemos estas conferencias y escuchamos discursos de nuestro profeta, de los líderes, de los presidentes. ¿Cuál aprendemos? Yo puedo dar testimonio de que estoy aprendiendo bastante, tanto para con mi familia y también aquí en mi hogar. Y sé que también voy a aprender para poder compartirlos con ustedes. Después de haber compartido este discurso, nos enseña a que no estemos pensando en que vamos a tropezar, sino que vivamos de acuerdo con lo que hemos aprendido y de acuerdo con el convenio que hemos hecho. Y seguir cumpliendo nuestros mandamientos. Este es el discurso, hermanas, para nuestra clase de esta semana. Que nosotros este domingo podamos aprender yo sé que nuestro Padre Celestial nos ama. Él es un Padre Celestial amoroso
que ama a todos sus hijos y perdona a todos sus hijos. Nos escucha mediante la oración. Sé que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros. Él es nuestro Salvador. Él nos extiende su mano a todos sus hijos. Nos da amor, nos da gozo y nos da misericordia para todos sus hijos. Esta clase, hermanitas, este discurso los comparto con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.